comencemos con un tema muy importante, ¿no? Que también hemos dejado, ¿no? De lado, respecto al caso de Leonard León. Silvia, ¿qué nos puedes contar de ese tema? Uy, no, Bueno, está Bueno, picante. el caso de Leonard León, ¿no? Sí, él, sí. él es así un cantante, ¿sí? O es todavía un cantante de cumbia, y tuvo una relación sentimental con Tarazona, que ahora tiene un programa de Carla. conducción, Carla Tarazona, y bueno, han tenido sus hijos, ¿no? A raíz de eso, más o menos en el año 2022 empezaron los conflictos y finalmente ella lo termina denunciando a él, el padre de sus hijos, por violencia psicológica, tanto en agravio de ella como en agravio de sus hijos. O sea, aparentemente el señor Leonard León era un agresor contra su expareja y contra sus hijos. Esa sería la situación en el año 2022. Consecuencia de esta denuncia, se le otorgó medidas de protección. Ahora, desde el 2022 hasta este año 2025, el día de hoy ha salido en todas las redes que el señor, este personaje, el señor Leonard León, ha salido a publicar su inocencia, ¿no? Su inocencia y sobre todo la indignación, ¿no? Porque finalmente se dejó sin efecto esas medidas de protección. Ahora, si se dejó sin efecto estas medidas de protección, ¿por qué es necesario para él ventilarlo en todas las redes? Porque recién se siente con la seguridad de ahora sí poder ventilar y desenmascarar prácticamente quién le habría hecho daño en todo esto. Eso es lo que yo percibo con este comunicado. Les digo por qué. Porque la denuncia, si nosotros leemos la resolución judicial donde se deja sin efecto estas medidas de protección, lo que se señala es de que el proceso penal de la denuncia por violencia psicológica había sido archivada, ¿no? Así es. Entonces, sabemos muchas veces pues que si hay una denuncia por violencia psicológica, lo ideal es de que si tú haces una denuncia prospere y tenga éxito, ¿no? Pero ¿a qué se debe, Claro. una vez más, de que uno hace una denuncia y todas quedan, como quien dice, en nada? ¿Por qué? Porque no hubo, de repente, dos cosas. Porque realmente fue una denuncia mala o porque no existieron suficientes elementos de convicción para que prospere a un delito. Claro. Mire, en ese punto, Silvia, vamos a hacer algún comentario y tengo, bueno, algunos puntos de vista. Por ejemplo, la finalidad de las medidas de protección, ¿no? A ver, la finalidad La finalidad de las medidas de protección, ¿no? Por de- ejemplo, si bien sabemos que la medida de protección es preventiva, ¿no? Previene el riesgo, chicos, no confundamos. Todo ciudadano tiene derecho disculpa, a ver, creo que producción. Producción quiere mandar al video. A ver. Sigamos. Ponemos el video. ¿Qué te parece, Carito? Ponemos el video y continuamos y dilucidamos el tema. Perfecto, a ver. Bueno, pero aquí ahorita vamos a conocer cuál es la finalidad de las medidas de Así protección, es. cuánto vigente? duran las ¿Cuánto medidas de dura? protección, ¿Cómo? qué necesito como parte denunciada, afectada, que se me ha dañado mi reputación frente a una denuncia falsa, qué requisitos necesito para que se deje sin efecto estas medidas de protección, cuáles son los Así es. requisitos que dice la La norma importancia, para Carito, dejar ¿no? sin Carito efecto nos va a las explicar medidas de sobre la protección. importancia de las medidas de protección. ¿Tenemos el video? Hay un tabú en el cual se dice, A ver. De ella a ver, ahí está el video. se da por concluida la ejecución en el presente proceso en el extremo de medida de protección por violencia familiar. Esta fue la primera resolución donde se logra archivar la medida de protección de ellos. Y esta es la segunda, que fue el día de ayer por la tarde. El día de ayer por la tarde, donde se pronuncia el cuarto juzgado de familia diciendo que se da por concluida la ejecución en el presente proceso de la medida de protección por violencia familiar, ¿no? En la modalidad de violencia psicológica contra Leonard León Tello, en agravio de quien ya sabe. Una noticia bastante alentadora para mí, porque se ha demostrado de que la señora mintió, de que fueron hechos falsos. Ahí están los dos procesos. Hechos falsos.
sobre esto, vamos a decir, el daño que se le ha causado, si fuera como él dice cierto, de que estas medidas de protección finalmente está demostrando que es la inocencia. ¿Por qué? Imagínate, desde el 2022 hasta el 2025, por una medida de protección, no ha podido ver a sus hijos, porque hay medidas, hay restricciones. Ya, pero mira, Silvia, si bien es cierto, lo que pasa es que debemos aprender a diferenciar ciertos puntos. Todo ciudadano tiene derecho a denunciar violencia psicológica. Si en este caso Carla Tarazona en su momento ha sido víctima o ha creído ser víctima de violencia psicológica, es frente a una discusión, a un problema, a un conflicto que ha habido entre su pareja y ella. Ahora, ojo, hay que tener cuidado. En la ley que contempla, los hijos no siempre son víctimas directas, también son víctimas indirectas cuando solamente presencian los hechos de violencia. Ojo, entonces, para esto, yo como madre, si mis hijos presencian los hechos de violencia, denuncio, porque son víctimas indirectas y solicito medidas de protección a favor de mis hijos. Ahora, que nuevamente en una pericia psicológica salga que tenga o no tenga afectación, ya es la parte penal. Estamos hablando de la parte tutelar. La finalidad de una medida de protección, como su nombre mismo lo dice, protege a la víctima. Ahora, desde el 2022 al 2025, como bien es cierto, protege a la víctima. Así sea 2, 3 años, si los niños han arrojado que no tienen afectación, no necesariamente quiere decir que no hayan presenciado hechos de violencia. Ojo, en esta resolución de medidas de protección no le ha impedido ver a sus hijos. Si ustedes pueden leer o lo pueden poner la imagen, producción, dice ahí, no, prohibición de acercamiento a los menores con finalidades de violencia. Ahí no dice que está prohibición de acercamiento hacia los menores y hacia la víctima o una distancia, no ponen, es prohibición con fines de violencia. Pero punto número 2 para concluir, Silvia, si me permites. Punto número 2. En la resolución donde cesan las medidas de protección dicen, si bien es cierto, se ha archivado el ámbito penal, no se ha formalizado la denuncia penal, sin embargo, ahí no dice la señora mintió en su declaración o no es coherente, simplemente dicen, ¿por qué? Porque no hubo afectación. Acuérdense que para el ámbito penal, el juez, para que pueda acusar por un delito, tiene que haber un medio probatorio. En este caso, ¿cuál sería en un delito de violencia familiar con la modalidad de violencia psicológica? La pericia psicológica. Y si no hay afectación, no hay delito. Sin embargo, pues, en el tema de medidas de protección, por supuesto que tiene derecho de estar protegida. Ahora, la cosa está, ¿por qué lo saca? Como tú dices, Silvia, después de 3 años aquí, él dice, bueno, ya, lo han archivado, no ha prosperado la denuncia penal, por lo tanto mintió. En realidad es muy discutible, ¿ah? Yo ahí discrepo un poco. Bueno, yo en ese punto, yo discrepo lo que tú dices, porque no toda situación de conflicto es violencia. Hay que educar al ciudadano. O sea, yo me puedo pelear con mi pareja porque de repente yo me comprometí a pagar la luz y este mes salió 300 soles, más de lo normal. Entonces voy a discutir con él, le voy a decir, oye, paga esto, y de repente él se va a molestar y bueno, entonces cualquiera puede tener conflicto. Todos tenemos conflictos en el trabajo, con mi amigo, y eso es parte de ser mejores personas. Superar eso para ser mejores personas. Entonces, conflicto no es violencia. Claro. Violencia es otra cosa. Si tú tienes conflicto con tu pareja, ándate a la DEMUNA, ándate del centro de conciliación y resuelve tus temas. Pero eso no me vengas a denunciar al juzgado de violencia, pues. Ahora, entonces, si realmente hubo violencia, si realmente él estuvo en una posición superior y realmente la dominó, controló, sometió y todo lo demás a ella, ok, de repente pudo haber violencia psicológica, la menospreció. ¿Cuáles habrán sido pues los términos y que realmente se probó? Para empezar. Segundo, ahora, se dice de que los niños, ¿no? Tú dices de que la violencia psicológica es tanto directa como indirecta. De acuerdo, coincido. Pero el hecho de que si tú te estás discutiendo con tu pareja y de pronto tu hijo se despertó y pasó por ahí, no vas a decir, ocurrió pues. No, acá la finalidad de la norma es de que tú, a sabiendas que tu hijo está ahí, le sigues golpeando, le sigues maltratando a la víctima. Pero escapa de tus manos si de manera circunstancial pasó el niño. Y eso ya en el ámbito penal ha sido bien definido. Porque la gravedad del hecho es que el niño esté presente, pero tú sabiendo de eso, sigues golpeando, e incluso agarras y a la niña todavía le pegas. Entonces, eso pues, eso es notorio, pero yo no considero que esto se tenga que extender. No, como tienen hijos, ya. Y como los hijos también, ya, pero ¿qué tal si el conflicto sucedió en el primer piso y los niños están durmiendo en el segundo o tercer piso del cuarto? O sea, yo no coincido que automáticamente se tenga que dar
se considera a los hijos como víctimas de violencia. Claro, lo que pasa ahí, por ejemplo, yo también concuerdo con Silvia. Lo que pasa es lo siguiente, que tenemos que utilizar también bien los términos. Víctima de presunta víctima. Son cosas muy diferentes. Cuando se llega a la vía tutelar estamos hablando de presuntas víctimas, al menos en el contexto psicológico, yo podría decirlo así. Y cuando tú hablas de una víctima real, cuando la lesión se ha probado. Entonces, cuando hablamos de víctimas indirectas en menores, estamos hablando de niños lesionados, no de niños que circunstancialmente presenciaron, como dice Silvia, pues están en el segundo piso y escuchan los gritos, o pueden de alguna forma circunstancial llegar del colegio y ver que papá y mamá están discutiendo, ¿cierto? Entonces ahí el problema de también pues usar los términos, pero al menos, mira, en el caso de Leonard León, si Leonard León ha permitido que las medidas de protección, que según lo que he leído en la resolución que dice, no comunicarse con los menores. No, dice prohibición de comunicación con fines de agresión. Claro, entonces, en pocas palabras, si es que no existe frente a los niños, no con ella, sino con los niños, nuevos actos o nuevos hechos de violencia, no creo que el abogado de Leonard León se haya esperado hasta el 2025 para pedir esa variación, porque tenemos que recordar que las medidas de protección varían. El abogado que recibe una medida de protección en un proceso tutelar sabe perfectamente que puede pedirle al juez que las dictó que los varíe, que los acomode, porque una cosa es que se emitan las medidas de protección en el pico más alto del problema y otra cosa es que después de 3 meses ese riesgo de ese pico haya bajado. Entonces los jueces lo que hacen es calibrar las medidas de protección y acomodarlas después al nivel en el que se encuentra de manera actual, ¿no? En tiempo real. Entonces, si el abogado de Leonard León ha recibido eso y él dice, bueno, si el juez considera que tal vez yo estoy violentando a mis hijos inconscientemente, tal vez, entonces voy a esperar, voy a ir a mis terapias y voy a pedir la variación de esas medidas de protección y quiero que me varíen eso, quiero que me quiten. Es más, hasta lo puede pedir la nulidad de esa medida de protección y dejar las otras vigentes, si es que el juez lo considera, ¿no? Entonces, 3 años, no creo que el abogado de Leonard León haya permitido que esas medidas lo que pasa es que ahí hay un tema. ¿Por qué se demoró para pedir que se deje sin efecto las medidas de protección? Porque lamentablemente, yo que litigo y veo mucho de estos casos, es de que el juez tiene diferentes perspectivas, diferentes opiniones, ¿no? Algunos dicen, ya se archivó el caso, de manera automática que se deje sin efecto. Otros jueces, no. Dicen, así se haya dejado sin efecto en el ámbito penal, a mí no me vincula eso. Entonces, si yo quiero, las puedo ampliar. Otro punto también es de que creo que te entiendo en que tú dices, pero ¿por qué él esperó desde el 2022 hasta el 2025? 3 años para que se deje sin efecto las medidas de protección. Para empezar, si tú lees esa resolución judicial, dice resolución 36. O sea, ¿cuántas veces el señor han pedido ampliación, modificación y todo lo demás? Han habido 36 actos. O sea, no es la resolución 1, no es la resolución 2 o 3, no. Entonces, eso nomás ya nos da un indicio, para los que tenemos experiencia, más o menos ya advertir cómo ha sido el tema. Otra cosa es muy importante. A ver, si él se ha topado con un juez que quiere garantizar mucho y le dice, no, ¿sabes qué? El proceso penal no se archivó, así que no voy a dejar sin efecto las medidas de protección, lo cual no me parece suficientemente motivado. Pero, ¿cuánto dura un proceso penal en estos casos que se manejan de manera paralela sobre las denuncias de violencia en el ámbito penal? Se dice que son 2 meses de investigación, 60 días para investigar y 60 días más con la ampliación y otros más con la prórroga. Bueno, finalmente 120 días. Legal. Una cosa es la realidad, una cosa es la imposición legal y otra cosa es la realidad de los hechos. Y la realidad de los hechos, nosotros como litigantes vemos muchas veces que esto puede durar hasta 2 años o más. Si es que el abogado no hace nada y deja que el fiscal dirija la investigación, toda la vida te van a perseguir, toda la vida vas a estar ahí denunciado, ahí registrado. Pero tienes que tener un abogado que busque limpiar tu imagen, tu reputación, que impulse, que se investigue dentro del plazo legal, presentar tu control de plazo en el ámbito penal, y si no hay nada de pruebas, que archiven el caso inmediatamente con todas las pruebas, ándate pues a levantar las medidas de protección. Ahora, ustedes saben, quisiéramos que todo el público le podemos instruir, nosotras que somos abogadas, litigamos en estos casos, nosotras podamos
compartir esas experiencias con ellos. ¿Qué experiencias hemos tenido nosotras? ¿Cuáles son los requisitos para que se deje sin efecto las medidas de protección? ¿Qué ustedes han probado para que se puedan dejar sin efecto esas medidas de protección? Claro, mira, como bien has dicho, hay jueces, Silvia, depende del criterio del juez. Sin embargo, con todas las modificatorias que ha sufrido esta ley 3036-4, y yo estoy a favor de esos jueces, porque se perdería la finalidad. ¿Cuál es la finalidad de esta ley? Es la de proteger, no necesariamente está relacionado al delito. Entonces, y al riesgo, ¿no? Si bien es cierto ahora, pues se hace seguimiento de las medidas de protección, pero imagínense que un juez diga, bueno, considero que no hay afectación, yo voy a archivar. Pero el menor tiene un riesgo 2, porque el señor, como tú dices, ha habido conflicto. No sabemos el contexto general, porque estamos presumiendo que ha habido un conflicto. Estamos presumiendo que ha habido una discusión, un acto de violencia. No, conflicto o violencia. No, estamos presumiendo 2 casos, que ha habido conflicto y que ha habido violencia. Si ha habido conflicto, en la misma resolución de archivamiento, el fiscal se ha pronunciado sobre eso porque no ha encontrado afectación y sin embargo considera que ha sido conflicto. Sin embargo, en el ámbito tutelar es una cosa diferente, no puede mezclarse el ámbito penal con el ámbito tutelar. El ámbito tutelar perdería su finalidad de proteger a estos menores, se archiva antes pues de que se archive el tema penal, o sin por lo menos haber solicitado el seguimiento de las medidas de protección para ver si el riesgo persiste o no persiste. Bueno, tú te vas más que todo por el lado de que las medidas de protección deben... a los menores. ¿Por qué? Por 2 cosas. 1, son más vulnerables. Y el requisito dice bien claro, para que sean aceptos, ¿no? ¿Cuáles son las agravantes del tema de violencia familiar? Personas incapaces, mujeres, en todas las etapas de la vida, adultos mayores, niños menores de edad. Claro, pero lo que pasa, hay una cosa que hay que aterrizar. Y las 3 que somos abogadas tampoco es... A mí sí es una vergüenza que una mujer esté haciendo denuncias falsas con tal de un interés personal. Y hay que ser realistas. Yo como litigante creo que el mayor número, más del 50% de todos mis casos, se basan en denuncias falsas. Ya sea que provenga de un padre o de una madre. Ese es un hecho real. Entonces, pero ¿qué es lo que me da más lástima, de verdad? Porque el sufrimiento de mi cliente cuando llora, porque llegan hasta llorar, porque no ven a sus hijos 3 meses, 6 meses, años, no ven a sus hijos, es de que finalmente todo es por medidas de protección. O sea, la gran mayoría. O sea, sí, pero déjame terminar de hablar. Y la realidad es que muchas mamás, sobre todo, se abusan de esta situación, que medidas de protección y la extienden. Y dicen, no te puedes acercar, porque ni siquiera al colegio te puedes acercar. Oye, ¿qué tiene que ver el colegio? O sea, su patria potestad está vigente. El régimen de visitas está... Mientras que no se te acerque a ti a acosarte, perturbarte, menospreciarte, normal. Pero lamentablemente estamos viendo un uso abusivo, más que todo de mujeres, madres, ya, en extender esto y impedirle al padre que sepa la salud, si el hijo está asmático, si está recibiendo su control, si el hijo cómo está afrontando esto. Y lamentablemente esta restricción de que el niño no se pueda acercar al padre, restringirle no solamente al padre, sino a la familia paterna, la familia extensa, lamentablemente a futuro lo está dañando. Y finalmente la ley 30... ¿Me permites? Y hasta ahí está destruyendo hogares, lo que va en contra de la Constitución Política del Perú, que dice, ¿qué dice la Constitución Política del Perú más allá de la ley 3364, que es la labor del Estado proteger la unidad familiar? Exacto. Entonces, mire, yo tuve la oportunidad de estar presente en una de las conferencias de Marianela Ledesma, una doctora para mí, de verdad, todo mi respeto cuando habla sobre derecho constitucional y protección de los menores. Fíjense, efectivamente, la ley es bien expresa y bien clara. Las medidas de protección se deben revisar periódicamente por el juez tutelar. Cada cierto tiempo, no es que yo te voy a dictar medidas de protección ahora y vayas a ver Dios si tu proceso penal se resuelve en el 2023, 2025, bueno, 2030. 2030, 2035, bueno, me avisas, ¿ya? Me vas avisando. Esa no es la función de un juez tutelar, porque ante todo, lo que prima dentro de la sociedad es la familia. Y ahí es justamente con lo que acabas de decir hace un momento. Hay que separar conflicto que hay de todos los niveles, que no necesariamente son lesiones que marcan violencia psicológica. Son 2 cosas distintas. Entonces, el juez especializado en violencia
sabe recepcionar y sabe dilucidar con uso de perspectiva de género cuando están frente a un conflicto álgido de picos altos, ¿no? Y cuando realmente podría estar en un caso donde sí hay lesiones, donde hay una violencia, o sea, donde posiblemente podría haber lesiones a menores o a una mujer. Entonces, yo no comparto con ese criterio de que las medidas de protección te las doy ahora este mes, y ya en el 2025 o en el 2027 me vas avisando, pues a ver qué resulta con tu caso penal. La obligación que tiene el juez tutelar, con esto termino, la obligación que tiene el juez tutelar es, uno, de revisar periódicamente si esas medidas de protección que dio en su momento deben permanecer o no deben permanecer vigentes. Definitivamente, no es que van a ser eternas toda la vida o no se puedan modificar, y en eso los abogados tienen muchísimo que ver. Si el riesgo bajó, si los picos de divergencia bajaron, es más, si ya hubo una reconciliación, por ejemplo, porque también puede haber, ¿verdad? Entonces, tienen que ajustarse necesariamente en pro de ¿qué? De la unión familiar, porque al final eso es lo que prima. Mira Juliana, comparto su idea, ¿no? Que la finalidad en realidad hay denuncias abusivas y falsas, sí, correcto, lastimosamente. Y equivocadas también. Sin embargo, en el caso en concreto de Leonard León, discúlpeme, pero yo discrepo mucho, él no vio a sus hijos porque no le dio la gana. Así de simple, porque la medida de protección no dice prohibición de ver a tus hijos, ¿no? De acercamiento a los menores, dice prohibición de acercarse con fines de violencia. Ojo, hay que saber interpretar. Una cosa es que te digan, tú no te puedes acercar a tus hijos, y otra cosa es que te digan, no te acerques para ejercer violencia sobre ellos. En este caso, en todo caso, el abogado que le ha patrocinado está mal, pues. No ha interpretado bien la norma, no ha sabido leer bien qué dice la resolución. Si yo fuera mi patrocinado, yo no le voy a decir, mira, voy a leer la resolución y me dice prohibición de acercamiento con fines de violencia. No te acerques a tu hijo, durante 3 años no lo veas. Padre que quiere, padre que ama realmente y considera que él no ha violentado a su hijo, discúlpeme señores, leo bien, asesoro bien y me voy a ver a mis hijos, aunque sea pido visitas supervisadas. Claro, lo que pasa ahí, por ejemplo, ¿qué debió hacer el abogado, no? Y es lo que yo suelo hacer, ¿ah? Pido mi aclaración. Señor juez, aclárame la restricción de qué es. Ok, en el domicilio, en el hogar conyugal, ok, pero permíteme que el régimen de visitas sigue vigente. Por tanto, yo comunico que el régimen de visitas de mi niño va a ser en la casa de los abuelos, los suegros, no sé, o mi hermana, mi tía, alguien va a venir a recoger. Así que con el mensaje de Carito, señores seguidores de Tribuna Familiar, ya saben. La medida de protección tiene que decir específicamente que no te acerques a ningún lugar donde se encuentre tu hijo. Si no dice eso, tu derecho está libre. Claro, si te dice que no te acerques y la mamá está ahí, bueno, evita. Pero puedes mandar a la tía, a la hermana, a la abuela para que pueda recoger al niño y pueda hacer el régimen de visitas. O por último, la señora, si fuera tan amable, dejar al niño en la casa de los familiares del padre, pero no le va a convenir porque va a gastar, pues. Entonces, lo más lógico es de que... ¿no? Pero, entonces, ese es el mensaje. ¿Y cuál es el problema? Yo les digo una cosa, es que muchos abogados creen, violencia familiar, yo me lo manejo, y es fácil, sí. Pero ese es el tema, esta es una ley especial, o sea, tiene muchas particularidades, y hay algunos que se han ido, pero de cara. Les cuento una anécdota hace poco, un abogado, la jueza había ordenado mediante violencia familiar que el padre retorne a la niña, al niño de 2 años con la madre. Y entonces, finalmente lo denunciamos, hicimos el acta, el señor no entregaba y el señor fue con la policía. ¿Y qué le dijo a la policía el abogado? No, nosotros no vamos a cumplir ese mandato porque nosotros vamos a apelar esa resolución. Y como vamos a apelar, no se va a poder cumplir. Y bueno, yo en ese momento no estaba físicamente, porque si no, yo hubiera hecho presión que lo detengan en flagrancia, porque no está cumpliendo un mandato judicial. ¿Y por qué critico que ese abogado no sabía la especialidad? ¿No? Y el policía también que estaba ahí, porque son de la especialidad ellos. Que las medidas de protección así se apelen, usted tiene que acatarlas tal cual. O sea, si a usted le dicen retírese del hogar, usted inmediatamente tiene que retirarse. Si a usted le dicen no se acerque, no se puede acercar. No es de que, porque yo apelo. O sea, eso sucede en otros casos. Cuando usted apela un desalojo, usted le han dicho retírese porque no pagó la renta, chao, ¿ya? Ahí usted pues puede apelar y todavía va a seguir viviendo. Pero en este caso, en los procesos especiales, no, así apeles tienes que cumplir. Otra graciosada también que he visto de algunos abogados, ¿saben qué? Es de que
dicen, ¿no? No, es que ya comuniqué, la última, me salió el abogado, en ejecución de medidas de protección, donde tenía que entregar al menor. El abogado decía, les quería sorprender a la policía diciéndole, no, es que ya comuniqué al juzgado que una vez que pase el chequeo médico voy a entregar al menor. Y yo le dije, sí, pues habrás comunicado, pero hasta que el juez te dé una respuesta de tu pedido, transcurrirán muchos meses. Mientras tanto, tú tienes la obligación de acatar esta orden. Pero si no están ambos abogados, como a veces como que, no sé, o sea, lo desorientan al policía. Y eso es muy importante, en realidad, solamente para acotar acá un poco de lo que Silvia dice, es cierto, fíjense, la finalidad de este programa, siempre lo voy a decir, es de que usted tenga conocimiento, usted se vaya esta noche sabiendo un poquito más, entendiendo un poquito más de manera simple y sencilla, así ejemplizando con estos casos que suelen pasar, por ejemplo, ¿no?, en la vida cotidiana, sobre los temas legales. Es importantísimo que cuando tengan un proceso de violencia o de agresiones contra las mujeres, tengan una buena asesoría. Y lo mejor que pueden hacer es siempre buscar asesoría especializada. Ninguna de las tres nos dedicamos a otra cosa. Solamente llevamos ese tipo de casos que están centrados, ¿no? Silvia, que ha sido magistrada y ha sido fiscal, especializada en violencia, tiene la especialidad en eso. Igual yo, igual Carito. Entonces, es importante que usted sepa que cuando le llegue una notificación a las manos, cuando usted se entere que ha sido denunciado, cuando una jueza o un juez especializado en violencia lo está llamando para una audiencia, trate de buscar siempre asesoría especializada, ¿no? Para evitar este tipo, de, como dice Silvia, de muchas veces, tal vez por no entender lo que el juez ha decidido con medida de protección, terminamos incurriendo en un delito de desobediencia. Así es, y por favor, no se dejen sorprender. Toda apelación de medidas de protección es sin efecto suspensivo, como bien lo ha dicho Silvia, no tiene nada que ver. Mientras transcurre el tiempo de apelación, las medidas son obligatoriamente, se tienen que cumplir y ejecutarlas por la Policía Nacional del Perú. Ya saben, por favor. Bueno, yo para ya finalizar, quisiera decir pues a todos ustedes que las medidas de protección, porque esas son las preguntas más cotidianas del ciudadano, es cómo se dejan sin efecto. ¿Se pueden dejar sin efecto? Claro que sí, porque son temporales. Y dentro de mi experiencia es darle todo listo al juez, llévale todo listo. Logra que se archive el caso lo más pronto, cumple la terapia psicológica, así no te agrade, pasa la terapia psicológica, demuestra que hace mucho tiempo no tienes ningún tipo de comunicación, acercamiento con esa persona, más de un año, no tienes nada, ningún contacto con la señora. Entonces, ¿cómo va a existir riesgo? Pues, y asiste y pide una audiencia, porque una cosa es que el juez lea el documento y otra cosa que escucha a tu abogado. Bien, yo creo que con estos tips de mi experiencia, yo creo que muchos de ustedes pueden recurrir pues a abogados correctos que les puedan informar y que ustedes también puedan ejercer su derecho, y si han sido víctimas de algún tipo de falsas denuncias, limpiar su reputación dejando sin efecto estas medidas de protección. Y para las que son víctimas también saber que esas medidas de protección pueden ampliarse, pero eso sí, como que tienen la carga de la prueba, ¿no? Probar de que el riesgo persiste y no ha desaparecido como dice la otra persona.